Le pedí al camarero que dejara la carta de divorcio sobre la mesa. ¿Dónde estaban mi esposa y su amante? Sentí que la ira hervía y la tensión se extendía por cada célula de mi cuerpo mientras observaba desde la distancia. Vi la expresión de sorpresa en su rostro cuando abrió el sobre, sus ojos escaneando las palabras que escribí con la frialdad calculada de alguien que había soportado demasiadas mentiras. Y cuando finalmente levantó la vista, la desesperación se apoderó de él, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pero ya había tomado mi decisión. Durante los últimos meses, supe que algo andaba mal. Los toques repentinos de cariño, los mensajes cariñosos que reaparecían después de años de frialdad, las cenas románticas inesperadas. Intentaba desesperadamente convencerme de que todo estaba mejorando, que habíamos encontrado una nueva vida en nuestro matrimonio. Al principio quise creer, dejarme llevar por ese optimismo repentino, pero algo no cuadraba. Las sonrisas forzadas, las miradas que desviaban la mirada cuando le preguntaba qué había cambiado. Hasta que una noche salió a una reunión de negocios. Y lo seguí. No pasó mucho tiempo para confirmar lo que mi instinto me había estado gritando durante meses: mi esposa estaba involucrada con otro hombre. Verla reír y bromear con él, actuar como si no hubiera un marido esperándola en casa, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Y en ese momento, el dolor dio paso al frío control. No lloraría, no suplicaría, no me rebajaría a la humillación. Yo haría mi propio plan, tal como ella hizo el suyo a mis espaldas. Los días siguientes fueron una neblina de preparación silenciosa. Reuní todo lo que necesitaba: fotos, mensajes, testigos. Cada pieza de evidencia que me daría la ventaja que necesitaba. Ella todavía se comportaba como si todo fuera normal, desempeñando el papel de esposa devota mientras vivía una doble vida. La observé atentamente, esperando, calculando el momento adecuado para actuar. Y cuando llegó, fue dolorosamente satisfactorio. No solo quería confrontarla, quería que ella entendiera el alcance de la traición. Quería que ella sintiera el impacto de sus mentiras, cada palabra falsa, cada sonrisa falsa, cada vez que ocultaba su amor. Entonces, mientras ella estaba allí, en esa mesa de un sofisticado restaurante, riendo al lado de su amante, decidí desmoronar el mundo perfecto que ella había creado. Le pedí al camarero que me entregara la carta y, mientras él caminaba hacia la mesa, mi corazón latía con fuerza, no por nerviosismo, sino por el deseo de que ella finalmente viera las consecuencias de sus acciones. La vi abrir el sobre y entrecerrar los ojos al leer la palabra divorcio. La expresión relajada que mantenía desapareció, reemplazada por una mezcla de incredulidad y pánico. Le susurró algo a su amante, quien no pareció entender lo que estaba pasando. ¿Qué es eso?, la escuché preguntar, su voz temblaba. Y quise reírme, porque todo estaba ahí, escrito con claridad y crueldad. No había lugar para dudas ni excusas. Él lo sabe, murmuró, y pude ver el momento en que se dio cuenta. Intentó mirar a su alrededor, buscándome, tal vez esperando que yo estuviera allí para poder apelar, suplicar, justificar. Pero ya estaba demasiado perdido para eso. Lo único que quería era ver terminar el teatro desde lejos. Y mientras se ahogaba en explicaciones a su amante, supe que la parte más dolorosa aún estaba por llegar. Ella siempre valoró la apariencia, el estatus. Estaba orgullosa de ser una profesional exitosa, exhibiendo siempre sus logros como trofeos. Lo que no sabía ella era que ese sobre no solo contenía una solicitud de divorcio. Incluía un apego que sabía que destruiría no solo nuestro matrimonio sino también la reputación profesional que ella había trabajado tan duro para construir. La empresa donde trabajaba tenía reglas estrictas contra los escándalos, y ya estaban advertidos. Su despido no era una posibilidad lejana, era una certeza. Cuando terminó de leer el documento y se dio cuenta de que no solo estaba a punto de perder su matrimonio, sino también su carrera, vi que el miedo se apoderaba de ella. Intentó ocultarlo, ocultar su pánico, pero sus ojos la traicionaron. Miré esa escena y pensé en todas las veces que ella me mintió, todos los «te amo» vacíos y finalmente se instaló un sentido de justicia. Podría haber hecho esto de varias maneras. Podría haberlo confrontado en casa, gritarle, discutir, pero me decidí por algo más calculado, algo que demostrara que no era solo ira, era una decisión. Pensó que podría vivir dos vidas sin consecuencias, pero ahora sentía el peso de todo lo que había escondido.
y mientras salía del restaurante, dejando que el caos se desarrollara detrás de mí, no pude evitar preguntarme cómo reaccionaría ella cuando supiera que el mundo tal como lo conocía se había derrumbado en una sola noche. Fue sencillo. Planifiqué, ejecuté y me fui. Y ahora era solo cuestión de tiempo que todas las piezas se encajaran en su lugar. Pero lo que ella no sabía era que esto era solo el comienzo. Porque la traición tiene un costo y yo estaba dispuesto a cobrar cada centavo. Todavía queda una última pieza por tocar y no tiene idea de lo que vendrá después. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí nunca apoyamos ninguna forma de traición. Las historias que escucharás son ficción, pero tienen un mensaje claro: mostrar cómo la traición puede destruir vidas y dejar profundas cicatrices. Prepárate, porque la historia de hoy es intensa, llena de giros y promete sorprenderte. Así que siéntate y prepárate para escuchar una narración sorprendente e inolvidable. Buena historia. El aroma del café recién hecho invadió la cocina iluminada por suaves rayos de sol que invadían la ventana. Clara estaba distraída, revolviendo la cuchara en la taza de porcelana, mientras miraba el horizonte a través del cristal, con una sonrisa serena en el rostro. Tenía la costumbre de levantarse temprano, prepararse café y disfrutar de esos pocos minutos de silencio antes de que el mundo a su alrededor comenzara a temblar. Era el momento más preciado del día, donde sus pensamientos podían vagar libremente, sin interrupciones. Pero ese día algo se sintió diferente. Había una inquietud profunda en sus ojos, casi imperceptible, pero presente. Una señal de que por mucho que intentara mantener todo en orden, algo dentro de ella estaba fuera de control. Mientras Clara intentaba encontrar consuelo en su rutina matutina, Daniel todavía estaba en su habitación, terminando de prepararse para ir a trabajar. Era un hombre metódico, siempre organizado, con una discreta elegancia que reflejaba su personalidad. Tenía una manera tranquila de afrontar las cosas, algo que Clara siempre admiró. Se conocieron en la universidad y, desde entonces, habían construido una vida juntos, con altibajos, como cualquier pareja. A Daniel le gustaba predecir cada movimiento, cada decisión. Le gustaba tener la sensación de tener control sobre las cosas, algo que aprendió a buscar desde pequeño, debido a las dificultades económicas que su familia había enfrentado en el pasado. Clara, en cambio, fue espontánea, vivió momentos y se entregó con intensidad a sus emociones. Tal vez fue esa diferencia entre ellos lo que, de alguna manera, siempre los mantuvo unidos. Cuando Daniel bajó a la cocina encontró a Clara ya lista, vestida con una camisa ligera y pantalón de lino, como si se estuviera preparando para un día especial. Él la miró por un momento, admirando la delicadeza de sus movimientos, la forma en que su cabello caía suavemente sobre sus hombros. Se acercó a ella y la besó en la frente, un gesto natural y afectuoso, pero que parecía, poco a poco, formar parte de una rutina automatizada. «Buenos días, amor», dijo, con una sonrisa medio dormida. «Te ves hermosa hoy. ¿Algún plan especial?». Clara volvió a mirarlo y, por un breve momento, sus ojos parecieron buscar una respuesta que ella misma no sabía cómo dar. «Otro día normal», respondió, antes de llevarse la taza a los labios y tomar un sorbo de café. Daniel asintió, sentándose a la mesa y comenzando a hojear el periódico. Había algo reconfortante en la monotonía de aquella escena, en la forma en que cada día se repetía con pequeños rituales que daban sensación de estabilidad. Pero esa mañana, Clara parecía más distante, y Daniel, por muy concentrado que estuviera en su lectura, no pudo evitar notar la falta de entusiasmo en su voz. A pesar de los años de matrimonio, Daniel y Clara tenían rutinas muy independientes. Trabajó en una firma de consultoría financiera, carrera que siempre requirió mucho tiempo y atención. El trabajo era su refugio, un lugar donde sentía que podía marcar la diferencia y donde se valoraban sus esfuerzos. Le gustaba llegar temprano a la oficina, organizar sus papeles, planificar las reuniones del día. Clara, en cambio, era artista y pasaba la mayor parte de sus días en su estudio, un espacio pequeño y acogedor en la parte trasera de la casa. Era su santuario, donde podía expresarse libremente, donde sus pinturas cobraban vida y sus emociones encontraban forma. Daniel apoyó su trabajo, aunque nunca entendió realmente la intensidad con la que ella se dedicaba a él. Para él era un hobby, para Clara, era su esencia. Cuando terminaron su café, Daniel se levantó y cogió la carpeta que siempre tenía lista junto a la puerta.
Clara lo acompañó hasta la entrada, costumbre que nunca había dejado, ni siquiera en los días en que no había mucho que decir. «Nos vemos esta noche», dijo, besándola rápidamente en los labios antes de salir por la puerta. Clara se quedó allí, observándolo mientras caminaba hacia el auto, y algo dentro de ella hizo que se le oprimiera el pecho. No era tristeza, ni miedo, era una mezcla de melancolía y duda. Era como si de repente la vida que conocía se le escapara de las manos y no supiera cómo aferrarse a ella. Esa mañana, después de que Daniel se fue, Clara fue a su estudio. Todo estaba como lo había dejado la noche anterior, pinceles esparcidos sobre la mesa, pinturas de diferentes colores, lienzos en blanco apoyados contra la pared, esperando ser transformados. Cogió uno de los pinceles y comenzó a moverse lentamente sobre el lienzo, pero parecía que su mente no podía concentrarse. Los colores se mezclaron, pero nada tomó forma, nada tenía sentido. Suspiró, dejó el cepillo a un lado y se reclinó en su silla, perdida en sus pensamientos. Mientras tanto, en la oficina, Daniel intentaba concentrarse en los números que tenía delante, pero su mente seguía volviendo a Clara. Siempre había sido del tipo que prefería ignorar los problemas, creyendo que si no se mencionaban, eventualmente se resolverían por sí solos. Pero esa mañana, había algo en sus ojos que lo inquietaba, algo que no podía definir. Tal vez fue solo una impresión, tal vez el cansancio de la semana estaba afectando su percepción. Pero la idea no lo abandonó. A medida que avanzaba el día, las rutinas seguían su curso. Clara pasaba horas en el estudio, tratando de encontrar inspiración, pero sus pensamientos vagaban lejos, perdiéndose en recuerdos, en viejos sueños que tenía antes de casarse. Recordó lo joven que era, llena de planes y deseos, y cómo las cosas cambiaron de rumbo sin que ella siquiera se diera cuenta. No era que ella fuera infeliz, era más bien como si algo dentro de ella se hubiera quedado dormido y no supiera cómo despertarlo de nuevo. Al final del día, Clara preparó la cena mientras esperaba que Daniel regresara a casa. Llegó un poco más tarde de lo habitual, pero intentó compensar su ausencia con conversaciones ligeras y preguntas sobre su día. Se sentaron a comer y Clara observó a Daniel hablar sobre el trabajo, sobre los problemas que tenía que resolver y los desafíos que se presentaban cada día. Ella sonrió, asintió, respondió, pero sentía que solo estaba allí en cuerpo, como si su mente flotara en otro lugar, lejos de esa mesa. Cuando terminaron, Daniel lavó los platos y Clara subió a su habitación diciendo que quería descansar temprano. Se acostó en la cama, se cubrió los hombros con la manta y cerró los ojos, esperando que el sueño se apoderara de ella. Pero sus pensamientos no la dejaban en paz. Tenía la sensación de que algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo. Y mientras intentaba no pensar demasiado, el teléfono vibró en la mesa de noche. Clara miró la pantalla y dudó antes de abrir el mensaje, como si supiera que, una vez leído, nada volvería a ser igual. Daniel se quedó en la cocina un rato más, mirando por la ventana el cielo nocturno. Algo le decía que Clara ocultaba algo, pero no sabía qué. Tal vez era solo su mente la que creaba problemas donde no lo sabía. O tal vez por fin empezaban a ver las grietas en la fachada que habían intentado mantener durante tanto tiempo. Se giró para apagar las luces, y mientras subía las escaleras, sintió un peso en el pecho, como si la tranquilidad que tanto valoraba se le escapaba de las manos. La noche cayó sobre la casa, y cada uno de ellos se preparó para quedarse dormido, sin saber que lo que vendría en los próximos días pondría a prueba todo lo que creían saber el uno del otro. En los días siguientes, Clara y Daniel mantuvieron sus rutinas, pero era como si entre ellos se hubiera instalado un velo silencioso, una barrera invisible que ninguno de los dos parecía dispuesto a cruzar. Clara siguió frecuentando el estudio, pero sus cuadros reflejaban el desorden que sentía por dentro. Los colores se extienden por la pantalla de forma caótica y sin dirección. Por mucho que intentaba encontrar algo de consuelo en su arte, sentía que algo la alejaba, algo que no podía controlar. Daniel, en cambio, se sumergió aún más en su trabajo. Las horas en la oficina eran una forma de escapar de pensamientos que no quería afrontar. Había aprendido a ignorar sus preocupaciones, a esconderse detrás de una fachada de normalidad, pero sabía que algo andaba mal. Había noches en las que se acostaba al lado de Clara y, aun estando ella allí, tan cerca, sentía que estaban a kilómetros de distancia. Intentó encontrar a la mujer que amaba en sus gestos, en sus palabras, pero todo parecía calculado, como si ella estuviera desempeñando un papel.
Una noche, Clara recibió un mensaje mientras estaba en el estudio a altas horas de la noche. Daniel ya se había acostado y ella sintió una punzada de culpa mientras leía el texto en el suave brillo de la pantalla. Era un mensaje breve, sencillo, pero lleno de significados que ella no sabía cómo afrontar. Mañana, en el mismo lugar. Clara vaciló antes de responder, con el pulgar sobre el teclado. Sabía que cada vez que se dejaba llevar por esas palabras, se estaba sumergiendo más profundamente en un abismo del que no sabía si podría salir. Pero, como otras veces, la sensación de ser comprendido, de ser visto, era irresistible. Al día siguiente, Daniel salió a trabajar más temprano de lo habitual. Afirmó tener una reunión importante, pero lo cierto es que quería evitar la incomodidad de desayunar con Clara. Sentía que cada conversación era un baile cuidadoso en torno a algo que no quería admitir, y prefería mantenerse ocupado, rodeado de números y hojas de cálculo, donde las cosas tenían sentido. Clara también se dispuso a partir, pero su destino no era el estudio. Se vistió diferente, más elegante, como si quisiera impresionar, y se fue con una prisa que Daniel no había notado desde hacía tiempo. Condujo por calles conocidas, pero sus pensamientos estaban muy lejos, perdidos en una mezcla de anticipación y miedo. Se detuvieron frente a un café discreto, alejado del centro, donde nadie los reconocería. Al entrar, vio ese rostro que se le había vuelto tan familiar en los últimos meses. Él la miró con una sonrisa acogedora y peligrosa a la vez, y Clara supo que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Sabía que vendrías, dijo, mientras se levantaba para acercarle la silla. Clara intentó sonreír, pero había algo tenso en su expresión. Se sentó y, por un momento, se quedó en silencio, mirando la taza de café frente a él. Cada vez que se encontraban ella se prometía que sería la última vez, que lo terminaría, pero nunca lo hizo. Había algo en el que la hacía sentir viva como no se había sentido en años. Era una sensación peligrosa, como jugar con fuego, pero Clara no podía alejarse. «Estás pensando demasiado otra vez», dijo, como si pudiera leer sus pensamientos. «Quizás será mejor que nos detengamos aquí». Ella levantó la vista, sorprendida, y vio el brillo desafiante en sus ojos. Era una provocación y Clara lo sabía. Le gustaba ponerla a prueba, verla luchar con sus propias decisiones. Ella sacudió la cabeza, tratando de sacudirse la culpa que la invadía cada vez que estaba con él. «No», respondió, casi en un susurro. «No quiero parar». Al otro lado de la ciudad, Daniel intentaba concentrarse en una reunión, pero su mente divagaba. Había recordado algo que lo dejó inquieto, un detalle, una frase que Clara había dicho la noche anterior, casi casualmente. Algo andaba mal, pero no podía identificarlo. Durante la pausa del almuerzo, decidió comprobar algo en su teléfono, algo que había evitado durante semanas. Se dirigió al coche y, desde allí, llamó al servicio de localización al que discretamente seguía el coche de Clara. Era un hábito que había adquirido por seguridad, pero ahora lo sentía como una necesidad urgente de confirmar sus sospechas. Los minutos que siguieron fueron los más largos que jamás había experimentado. Cuando el sistema ubicó el vehículo, Daniel sintió que su corazón se aceleraba al ver que no estaba en el estudio, sino en un café lejano. Un sentimiento de traición comenzó a tomar forma, pero aún no estaba seguro de qué encontraría si iba allí. Por un momento pensó en volver a la oficina y olvidarse de todo eso, pero ya no podía ignorar lo que su instinto gritaba. Entonces condujo hasta el lugar. Mientras tanto, Clara y su amante reían e intercambiaban palabras que llevaban una intimidad que ella ya no tenía con Daniel. Fue un escape, un momento en el que pudo olvidar la vida que había construido y sumergirse en algo que parecía más real, más tangible. Sabía que no podría seguir viviendo esas dos vidas por mucho tiempo, pero la idea de renunciar a cualquiera de ellas la aterrorizaba. Cuando Daniel aparcó el coche y entró en el café, la escena que encontró confirmó todos sus peores temores. Allí estaba ella, la mujer que había amado durante años, la mujer que creía conocer, sentada junto a un hombre que nunca había visto antes, pero que parecía conocer a Clara de una manera que él ya no conocía. Se reían, eran demasiado cercanos, demasiado íntimos para ser solo amigos. Daniel sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. No sabía qué hacer, si enfrentarse a ellos allí, gritar, exigir respuestas. Pero en lugar de eso se quedó quieto,
como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Observó cómo Clara tocaba la mano del otro hombre y algo dentro de él se hizo añicos sin posibilidad de reparación. Todo lo que podía oír era el sonido de su risa, una risa que no era para él. La verdad se había revelado ante él de manera cruel, y en ese momento, Daniel supo que nada volvería a ser igual. Pero, por mucho que la traición estuviera ahí, expuesta, todavía había un secreto escondido en las sombras, algo que aún no había descubierto. Y cuando finalmente se dispuso a enfrentarla, sería este secreto el que cambiaría todo para siempre. Daniel apenas recordaba cómo salió del café, cómo logró regresar a casa sin perder el control del auto. Sus pensamientos eran una tormenta, una mezcla caótica de incredulidad, ira y dolor. La imagen de Clara y su amante juntos, riendo, tocándose como si estuvieran en un mundo propio, lo persiguió durante todo el camino. Cuando llegó, no entró. Estuvo sentado en el coche durante largos minutos, mirando la fachada de la casa que había sido su refugio durante tantos años, tratando de entender cómo había sucedido esto. Cómo había estado ciego hasta el punto de no darse cuenta de lo que tenía ante sus ojos. Cuando finalmente salió del auto, Daniel caminó hasta la puerta y entró, pero la casa parecía diferente, como si estuviera más vacía, más fría. Subió las escaleras lentamente, cada paso era un esfuerzo por no ceder ante el peso aplastante que sentía en el pecho. Cuando entró en la habitación, vio a Clara sentada en la cama, con el rostro tenso, pero aún tratando de mantener una expresión tranquila, casi desafiante. Ella sabía que él lo había descubierto. Ella no dijo nada, solo esperó a que él hablara primero. ¿Cómo pudiste? La voz de Daniel era ronca, llena de un dolor que no podía disimular. Después de todo lo que hemos construido, después de todos estos años, ¿cómo podrías? Clara bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de su mirada. Sabía que ese momento llegaría, pero no había preparado una respuesta, porque en el fondo sabía que no había justificación que pudiera borrar lo que hizo. Aún así, respiró hondo, tratando de reunir algo de coraje para explicarse. Lo siento, Daniel, comenzó con la voz temblorosa. Nunca quise lastimarte, así no. Pero yo, no sabía cómo salir de esto, no sabía cómo lidiar con todo lo que estaba sintiendo, ¿sentimiento? Repitió con la voz llena de ironía. ¿Y qué sentías exactamente mientras estabas allí, riendo y tocando a otro hombre? Porque a mí me pareció que te estabas divirtiendo mucho. ¿Ese era el plan? ¿Vivir esta doble vida mientras intentaba, todos los días, mantener esto funcionando? Clara lo miró y las lágrimas comenzaron a brotar, pero Daniel no se movió. Había decidido que no haría nada para consolarla, porque eso era lo último que ella merecía en ese momento. Finalmente, dejó de intentar explicarle, porque sabía que ahora ninguna palabra tendría sentido para él. Y entonces, Daniel hizo lo que ella menos esperaba, se rió. Una risa amarga, que resonó por toda la habitación e hizo que Clara sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Crees que eras el único que ocultaba secretos? Dijo, todavía riendo, pero ahora con una mirada casi cruel. ¿Crees que estaba ciego, que no sabía lo que estaba pasando? Clara se detuvo, confundida, sin entender lo que quería decir. Daniel caminó hasta la mesita de noche, tomó un sobre y lo arrojó sobre la cama. Ella miró fijamente el objeto por un momento antes de levantarlo, con las manos temblorosas. Cuando lo abrió y vio el contenido, se le cortó la respiración. Era una carta de rescisión de contrato, firmada por el director de la empresa donde trabajaba. Un aviso de despido, y el motivo estaba claramente indicado, conducta moral inadecuada, que compromete la imagen de la empresa. ¿Qué es esto? Susurró, sintiendo que la desesperación comenzaba a subir a su garganta. Daniel se cruzó de brazos, mirándola, como si apreciara la forma en que ella finalmente comprendió la magnitud del daño. Lo sabía, Clara. Me enteré de tu caso hace semanas. Vi los mensajes, las fotos. Crees que estaba siendo discreto, pero lo vi todo. Y mientras te divertías, yo me aseguraba de que cuando todo saliera a la luz, lo perderías todo. Hablé con su empresa. Les mostré pruebas suficientes para hacerles saber que un empleado como usted sería un riesgo para ellos. Clara se quedó sin palabras, con la conmoción escrita en todo su rostro.
Había vivido con el temor constante de que Daniel se enterara, pero nunca había imaginado que él llegaría tan lejos, que diseñaría algo tan devastador. ¿Hablaste con mi empresa? ¿Me hiciste esto? Alcanzó a decir finalmente, con la voz llena de incredulidad. Solo te devolví un poco de lo que me hiciste, respondió, su voz ahora fría, sin ningún rastro del dolor que antes era tan evidente. Destruiste nuestro matrimonio y ahora vas a perder lo único sobre lo que aún tenías control. ¿Crees que andar engañando a tu marido no tendría consecuencias? Pensé que era hora de que aprendieras. Clara sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran solo lágrimas de tristeza. Era una mezcla de ira, dolor y un sentimiento abrumador de impotencia. Ella siempre estuvo orgullosa de lo que había logrado, del puesto que había logrado con tanto esfuerzo. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, le habían arrebatado todo. Y no había nada que pudiera hacer para recuperarse. Arruinaste mi vida, susurró, y Daniel la miró por un momento antes de responder. No, Clara. Terminaste con tu propia vida cuando decidiste traicionar a la única persona que siempre estuvo a tu lado. Hizo una pausa, acercándose a ella e inclinándose para hablar en voz baja, muy cerca de su rostro. Solo te estoy mostrando lo fácil que es perderlo todo. Clara no supo qué decir. Sentía como si estuviera cayendo en un abismo sin fin, y por mucho que intentara encontrar una manera de aferrarse a algo, no había nada. Daniel había sido calculador, cruel y por mucho que ella quisiera culparlo por todo, sabía que él tenía razón en una cosa, ella había causado todo esto. Pero todavía había una pregunta que la atormentaba, una última oportunidad para intentar comprender. ¿Por qué esperaste hasta ahora? Preguntó, su voz casi un hilo. Si lo sabías, ¿por qué no me confrontaste antes? ¿Por qué me dejaste continuar? Daniel guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando habló, su voz era baja pero firme. Porque quería que vieras lo que es perderlo todo de una vez. Quería que sintieras el golpe, sin tener tiempo de prepararte, de intentar escapar. Jugaste con nuestras vidas, con nuestra confianza, y pensaste que podrías salirte con la tuya. Solo quería asegurarme de que cuando llegara el momento, no tuvieras a dónde huir. Clara escuchó esas palabras y, por primera vez, se dio cuenta de lo herido que estaba. No se trataba solo de la traición física, se trataba de todo lo que habían construido, todas las promesas que se habían roto. Había subestimado hasta qué punto Daniel era capaz de vengarse y ahora estaba pagando el precio por ello. Pero lo que Clara no sabía era que aún había más por venir. El secreto que Daniel había guardado, la última pieza de su meticuloso plan, aún no había sido revelado. Y cuando esto saliera a la luz, las consecuencias serían aún más devastadoras. Pensó que lo peor ya había pasado, pero estaba a punto de descubrir que esto era solo el comienzo de su caída. Después de escuchar las palabras de Daniel, Clara se sintió atrapada en un remolino, donde cada pensamiento, cada emoción, giraba caóticamente. Intentó encontrar un punto de equilibrio, algo a lo que pudiera aferrarse para no ser arrastrada por completo, pero todo parecía haberse derrumbado. El silencio que siguió fue pesado, como si le hubieran quitado el aire de la habitación. Daniel se quedó quieto, observando cada reacción de ella, cada movimiento tembloroso de sus manos, con la mirada perdida mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Cuando Clara finalmente logró hablar, su voz era apenas audible, una mezcla de incredulidad y desesperación. No tenías ningún derecho, dijo, pero la frase se rompió a la mitad, incapaz de sustentar la acusación. Porque en el fondo sabía que Daniel tenía razón. Tenía todo el derecho a reaccionar, a defenderse como lo considerara necesario. Pero saber eso no hacía que la situación fuera menos dolorosa ni menos cruel. Destruiste todo. Daniel dejó escapar una risa seca y sin humor. No fui yo quien destruyó todo, Clara. Hiciste esto solo. Sacudió la cabeza, todavía incrédulo por la forma en que ella intentaba revertir la situación. Y sin embargo, ¿crees que aquí eres la víctima? Las palabras de Daniel la golpearon como un golpe y se sintió pequeña, acurrucada bajo el peso de la culpa. Era como si cada una de sus frases fuera un espejo que reflejara todos sus efectos, todas las decisiones equivocadas que tomó. Clara sabía que lo que Daniel había hecho había sido calculado,
una forma meticulosa de venganza, pero no podía ignorar que la raíz de todo estaba en sus propias acciones. Ella quiso responder, defenderse, pero no encontró fuerzas para hacerlo. Había algo más, algo que parecía a punto de revelarse, pero aún estaba fuera de su alcance. La tensión en el aire era palpable. Daniel se acercó, manteniendo la mirada fija en Clara, como si quisiera asegurarse de que ella entendiera cada palabra que estaba a punto de decir. ¿Crees que se acabó?, preguntó, en tono bajo y amenazador. ¿Crees que esto es lo peor que podría pasar? Esto aún no ha terminado, Clara. Te advertí que habría consecuencias y aún no las has visto todas. Clara sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Qué más podría pasar? Ya había perdido su trabajo, la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. Miró a Daniel, buscando algún indicio de lo que estaba planeando, pero solo encontró frialdad y determinación. El hombre que ella conocía, que siempre había estado tranquilo y sereno, ahora parecía casi irreconocible. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Daniel la miró por un momento y luego habló. Cada palabra tenía un peso que Clara sabía que sería difícil de soportar. Estoy tramitando el trámite de divorcio y me voy a asegurar de que no tengas derecho a nada. No es parte de lo que construimos juntos. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire antes de continuar. Encontré un abogado que luchará para demostrar que su conducta fue suficiente para descalificarlo de cualquier tipo de compensación. Vas a dejar este matrimonio sin nada, Clara. Y eso es solo el comienzo. Clara sintió que el mundo volvía a derrumbarse. Había imaginado que el divorcio sería inevitable, pero nunca esperó que Daniel llegara tan lejos, que estuviera dispuesto a destruirla por completo. Y entonces, recordó algo que le revolvió el estómago, una última esperanza que tal vez podría salvarla. ¿Qué pasa con la casa?, preguntó, casi desesperada. También está a mi nombre. No puedes simplemente sacarme de aquí. Daniel volvió a reír, pero esta vez había una punzada de oscura satisfacción en su mirada. No si firmas los papeles que ya he preparado. Le entregó un sobre, con una calma aterradora. Si quieres que esto acabe rápido y con el menor dolor, firmarás. De lo contrario, tendrás que ver cómo te llevo a la corte, expongo todo y me aseguro de que todos vean la persona que realmente eres. Clara tomó el sobre, le temblaban las manos al abrirlo y hojear los papeles. Eran los términos del divorcio y todo estaba ahí. No tendría derecho a nada más que una pequeña compensación económica, una ayuda comparada con lo que tenía antes. Pero lo que más la asustó fue la cláusula que le exigía mudarse de la casa inmediatamente después de firmar. Miró a Daniel y su expresión era implacable. Así va a ser, Clara. Tú decides si quieres marcharte con un poco de dignidad, o si prefieres una batalla que solo te hará más daño. Hubo un largo silencio. Clara sostenía los papeles y todo parecía haberse detenido. Cada sonido, cada movimiento, como si el tiempo se hubiera congelado. Miró el rostro de Daniel, tratando de encontrar algún rastro de compasión, algo que le diera esperanzas de que él pudiera reconsiderarlo. Pero allí no había nada. Él estaba decidido y ella sabía que cumpliría cada una de sus promesas. Me estás obligando a dejar mi propia casa, susurró ella, sin creerlo fríamente que había planeado todo. No, Clara. Te estoy dando una opción. Se inclinó un poco hacia adelante, su voz baja, casi un susurro. Algo que no me diste cuando decidiste mentirme, engañarme y ponerme en ridículo. Entonces elige. Firma los papeles y sal de aquí sin armar escándalo, o peleamos y me aseguro de que no tengas nada cuando todo termine. Clara sintió que se le llenaban las lágrimas, pero no quería llorar. No delante de él, no en ese momento. Necesitaba encontrar una manera de resistir, de salvar al menos una parte de sí misma de la destrucción que Daniel había planeado. Pero cuanto más pensaba, más atrapada se encontraba, sin salida. Miró los papeles nuevamente y luego a Daniel, sabiendo que cualquier decisión que tomara tendría un precio. Si firmaba, estaría aceptando la derrota, admitiendo que había ganado, que le había quitado todo. Si luchaba,
estaría prolongando el dolor, exponiéndose a un conflicto que probablemente la destruiría aún más por completo. «Eres un monstruo», murmuró, sin saber qué más decir. «No, Clara», respondió Daniel con una calma mortal. «Soy alguien que está cansado de que lo engañen. Y ahora te toca a ti ver cómo es». Clara sostuvo los papeles con el corazón apesadumbrado. Se sentía atrapada en un dilema irresoluble y, por mucho que quisiera encontrar una manera de salir de esta situación con cierta dignidad, sabía que las decisiones que había tomado la habían llevado allí. Y con cada una de las palabras de Daniel, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Su historia se estaba desmoronando y lo único que quedaba era decidir cómo sucedería el final. Pero en el fondo sabía que Daniel aún no había jugado todas sus cartas. Y lo que aún escondía podría ser el golpe final, que la haría caer de una vez por todas. Clara se quedó quieta, los papeles del divorcio en sus manos temblaban. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, estaba a punto de desmoronarse por completo. Los ojos de Daniel eran despiadados y sabía que no había nada más que pudiera decir para cambiar la situación. Por mucho que quisiera gritar, suplicar, pedir una segunda oportunidad, sabía que eso no resolvería nada. Estaba decidido a verla pagar por sus acciones, y ahora, todo dependía de la elección que ella tomaría en ese momento. Clara volvió a mirar el documento. Su nombre junto al de Daniel, una unión que alguna vez significó todo para ella. Lo que quedaba ahora era un contrato frío, una formalidad que pondría fin a todo. Respiró hondo y cerró los ojos, intentando prepararse para lo inevitable. Y luego, antes de firmar, hizo algo que Daniel no esperaba. Dejó los papeles a un lado y se levantó, caminando hacia la ventana. «Sé que quieres que sufra, Daniel», comenzó con voz baja pero firme. «Y lo entiendo. Lo que hice estuvo mal. Te hice daño y no hay nada que pueda decir que cambie eso. Pero lo que estás haciendo ahora, es peor. Estás dispuesto a destruirlo todo, incluso si eso significa destruirte a ti mismo también». Daniel frunció el ceño, sin entender a qué se refería. Estaba preparado para el enfrentamiento, para las acusaciones, pero lo que vio en los ojos de Clara ya no era desesperación. Era algo diferente, casi resignado. «Si crees que vas a hacerme cambiar de opinión con un discurso, estás equivocado», respondió, con un tono de calculada frialdad. «Ya he decidido lo que quiero». Clara sacudió la cabeza lentamente, como despidiéndose de una idea, de una esperanza que había alimentado durante tanto tiempo. «No, no intentaré convencerte de nada». Se volvió hacia él, y por un breve momento, Daniel vio algo diferente en sus ojos. «Pero firmaré los papeles. No porque me obligaras, sino porque quiero terminar con esto tanto como tú. Ambos estamos atrapados en algo que terminó hace mucho tiempo, y seguir fingiendo que podemos solucionarlo solo nos destruirá más». Daniel observó mientras ella tomaba el bolígrafo y firmaba el documento, cada letra parecía pesar más que la anterior. Ella le devolvió los papeles y, por un instante, sus dedos se tocaron, pero no había calidez en ese contacto, solo el frío de una historia que terminó amargamente. Clara sabía que, a partir de ese momento, todo cambiaría, y tal vez eso era lo que necesitaban, aunque fuera de forma cruel y dolorosa. Mientras Daniel guardaba los papeles, sintió crecer un vacío en su interior. Había conseguido lo que quería, había obligado a Clara a ceder, a perderlo todo. Pero no sintió la satisfacción que esperaba. La ira que una vez lo motivó parecía disiparse, dejando solo un agujero oscuro donde antes había habido dolor. Miró a Clara y, de repente, la imagen de la mujer que había amado durante tanto tiempo se mezcló con la de una desconocida, alguien a quien ya no reconocía. «¿Es eso entonces?», dijo, tratando de ocultar el tono amargo que se le escapaba. «¿Vas a aceptarlo?». Clara lo miró y había una calma que él no esperaba encontrar en ella. «No tengo nada que perder, Daniel. Ya te lo has quitado todo». Ella sonrió, una sonrisa triste, casi melancólica. «Pero tal vez sea mejor así. Tal vez sea hora de seguir adelante, de verdad». Daniel guardó silencio, procesando sus palabras. Por primera vez se preguntó si todo valía la pena. Quería justicia, quería que Clara pagara por lo que había hecho, pero ahora, con los papeles firmados, la venganza parecía vacía.
Había ganado la batalla, pero había perdido algo mucho más importante en el proceso. Tal vez tengas razón, dijo finalmente, en un tono bajo, casi un susurro. Pero eso no cambia lo que pasó. Clara asintió, aceptando la realidad. Habían llegado al final de una historia que antes parecía inquebrantable. Y aunque sus caminos se separaron tan abrupta y dolorosamente, algo dentro de ella sabía que debía afrontar las consecuencias. Había cometido un error y estaba dispuesta a aceptar el peso de sus decisiones, pero también sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, incluso si eso significaba empezar de nuevo. Mientras empezaba a empacar sus cosas para salir de casa, Daniel miró la carta de despido que aún estaba sobre la mesa. Dudó un momento y luego, impulsivamente, tomó el documento y lo partió por la mitad. Clara dejó lo que estaba haciendo y lo miró en silencio, sin entender. Tampoco es necesario que pierdas tu trabajo, dijo, arrojando los pedazos al suelo. Quería verte sufrir, pero tal vez fue demasiado lejos. Parpadeó, sorprendida, y por primera vez desde que comenzó toda esa situación, Clara vio un resto del Daniel que conocía, el que era justo, el que no actuaba solo por dolor. Intentó encontrar las palabras adecuadas, pero fallaron. Gracias. Daniel no respondió. Simplemente se dio vuelta y salió de la habitación, dejando a Clara sola. Sabía que eso no cambiaría lo que ella había hecho, no les devolvería lo que habían perdido, pero tal vez sería un paso hacia algo que aún no podía entender. Un paso para dejar ir la ira, para permitirle seguir adelante también. Horas más tarde, cuando Clara finalmente salió de la casa, miró hacia atrás por última vez. La puerta se cerró con un clic y con ella, un capítulo entero de su vida. No sabía dónde iría, qué haría a continuación, pero había algo liberador en saber que, por primera vez en mucho tiempo, era libre de elegir. Mientras Daniel la veía salir desde la ventana, sintió una oleada de emociones encontradas. No hubo victoria, no hubo derrota. Solo un vacío que tendría que aprender a llenar. Y en el fondo, tal vez haya una amarga lección en todo esto, algunas batallas, incluso cuando se ganan, no traen la paz que uno espera. Y esa fue la historia de hoy. Si has llegado hasta aquí, queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal para seguir otras historias impactantes como esta. Recuerde, la traición no es algo que apoyemos o defendamos. Las consecuencias son siempre dolorosas y devastadoras para todos los involucrados. Nos vemos en la próxima historia.